¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si pudieras ver todo lo que los demás intentan ocultar? Carl Jung se lo preguntó y encontró la respuesta. Durante su práctica clínica, descubrió personas con una habilidad que él llamó percepción diferenciada. Podían leer microexpresiones, sentir emociones escondidas y detectar patrones psicológicos invisibles para cualquiera. Veían detrás de cada máscara social, descubrían mentiras al instante y captaban tensiones ocultas en cualquier lugar. Pero Jung no lo celebró como un don, sino como un peligro. Quienes lo poseían terminaban aislados, agotados e incapaces de llevar una vida normal. No porque estuvieran enfermos, sino porque verlo todo implicaba un peso psicológico que nadie más entendía. Uno de los casos más reveladores ocurrió en 1903. Una paciente introvertida e intuitiva del tipo de personalidad más raro que había encontrado. Entraba a una habitación y sentía como un golpe invisible. Quién mentía, quién sufría y quién guardaba rencor. En sus notas, Jung escribió: posee una capacidad extraordinaria para percibir lo inconsciente en los demás, pero lejos de ayudarla, esta habilidad le provoca una angustia constante. No podía tener charlas triviales. Cada palabra llevaba una verdad oculta. No podía mantener amistades. La gente se sentía desnuda e incómoda a su lado. No conservaba empleos. Su sola presencia alteraba el delicado equilibrio invisible que mantenía unidos a los grupos. Fue entonces cuando Jung entendió que no trataba una patología, sino una condición tan rara como peligrosa, capaz de destruirte o de convertirte en algo extraordinario. Jung lo descubrió y lo documentó con un caso que aún hoy resulta inquietante. Su paciente podía describir a las personas con una precisión que rozaba lo imposible. Hablaba como si leyera sus pensamientos y conociera sus motivaciones ocultas. Jung comprobó que sus observaciones eran exactas, no fruto de psicosis ni delirios, sino de una conciencia tan afinada que se volvía peligrosa para la vida social. Intrigado, investigó lo que más tarde llamaría Participation Mystique, un fenómeno en el que ciertos individuos, con una intuición extremadamente desarrollada, absorben no solo las señales conscientes, sino también toda la atmósfera inconsciente a su alrededor. Jung anotó en su libro rojo que algunas personas están tan sintonizadas que perciben lo que los demás callan, sienten la energía invisible de un lugar y detectan tensiones sin que nadie diga una palabra. Décadas más tarde, la doctora Elaine Aron confirmaría que cerca del 20% de la población posee una alta sensibilidad sensorial y emocional. Sin embargo, Jung fue más allá. Identificó un tipo casi único, el introvertido intuitivo, que representa solo el 1% de la población, y que no solo siente, sino que percibe patrones inconscientes con una claridad sorprendente. Estos individuos procesan señales que para otros son invisibles. Ven la tristeza detrás de sonrisas falsas, perciben la desesperación bajo discursos seguros y sienten la sombra colectiva que los grupos acuerdan ignorar. Para Jung, el peligro no estaba en la percepción, sino en el aislamiento que generaba. Quien ve lo que nadie quiere ver, se convierte en un espejo que incomoda, y eso lo condena a caminar en soledad. ¿Cuántas veces más vas a permitir que te apaguen solo porque ves lo que otros no soportan mirar? Jung descubrió que cuando tu mayor fortaleza es una percepción tan fina, también se convierte en tu mayor carga, porque te separa de la participación inconsciente colectiva. El verdadero peligro no está en la claridad, sino en lo que provoca en los demás. Convertirse en el blanco de la proyección de sus propias sombras. Las personas con percepción altamente diferenciada no inventan problemas, reflejan los que ya existen en lo profundo de un grupo o relación, y eso incomoda. Ante ese espejo, la mente inconsciente solo tiene dos opciones: integrar lo que ve o destruir el reflejo. Por eso, muchas veces el portador de esta percepción termina siendo el chivo expiatorio, acusado de crear caos, de ser negativo o de provocar drama, cuando en realidad solo describe lo que está ahí invisible para la mayoría. Jung lo observó una y otra vez. El individuo que ve más allá de lo obvio, se convierte en el depositario de todo lo que el grupo no puede reconocer conscientemente sobre sí mismo. Es una paradoja cruel. Tu don de ver la verdad no siempre será bienvenido, pero sigue siendo tu verdad. Porque en un mundo que huye de sus propias sombras, aquel que no teme mirarlas, es el único capaz de transformarla. Este patrón explica por qué muchos con este tipo de intuición no solo sienten que no encajan, sino que parecen cargar con un peso invisible, una fuerza que los señala y los empuja al margen, incluso sin motivo aparente. Pero Jung fue más allá, y lo que descubrió es todavía más inquietante.
No todos los que tienen esta percepción extrema la experimentan igual. Dentro del tipo introvertido e intuitivo, identificó 4 manifestaciones distintas, cada una con su propia forma de procesar los contenidos inconscientes ajenos. El intuitivo sentimental no solo percibe lo que pasa en la mente de los demás, sino que lo siente en carne propia. Absorbe emociones ajenas hasta el punto de confundirse con ellas, cargando alegrías, miedos y dolores que no le pertenecen. Vive en un contagio emocional constante, experimentando lo que otros nunca expresan. El intuitivo pensador. Su mente reconoce patrones ocultos y anticipa desenlaces con una exactitud desconcertante. No predice por lógica convencional, sino porque detecta la dirección natural de procesos inconscientes. Puede ver venir rupturas, fracasos o crisis mucho antes de que se manifiesten. 3. El intuitivo sensorial. Su percepción se conecta al cuerpo. Puede detectar señales físicas de lo que otros sienten o padecen. Una enfermedad que aún no da síntomas, una fatiga que la persona niega, o una tensión que delata un dolor emocional. Es como un sistema de alerta temprana para el sufrimiento físico y psicológico. El intuitivo puro. Aquí la intuición opera como una visión directa y sin filtro del inconsciente colectivo. No se apoya en emociones, razonamientos o sensaciones físicas. Simplemente sabe lo que está ahí incluso cuando nadie lo ha dicho ni mostrado. El tipo más raro que Jung describió, el intuitivo puro con función auxiliar indiferenciada. Vivía, según él, en un estado de sobrecarga constante. Veían absolutamente todo lo que bullía en el inconsciente colectivo, pero carecían de un sistema interno que les permitiera ordenar y canalizar esa información. Era como si recibieran miles de señales simultáneas, sin un panel de control para interpretar. Jung advirtió que este tipo de percepción, sin integración psicológica, podía ser peligrosa no solo para el individuo, sino para quienes le rodeaban. Identificó 3 riesgos concretos. Una disrupción del inconsciente colectivo. Quien percibe demasiado claro rompe, incluso sin quererlo, los acuerdos silenciosos que mantienen unida a una comunidad. Ve las grietas en las ilusiones compartidas, y al hacerlo amenaza la cohesión social. Aislamiento psicológico. La lucidez puede convertirse en maldición cuando no puede compartirse. La persona se siente como una isla de conciencia, rodeada por un océano de inconsciencia, atrapada en una realidad distinta a la del resto. Disolución de la identidad. La exposición constante a material psicológico ajeno puede borrar los límites propios. Jung llamó a esto participation mystique, un estado en el que la personalidad individual se diluye y se fusiona con el inconsciente colectivo, perdiendo el sentido de un yo separado. Jung advertía que el mayor riesgo de una percepción superior no integrada no era solo el aislamiento social, sino la aniquilación psicológica, la pérdida total de la identidad individual absorbida por la fuerza del inconsciente colectivo. Por eso consideraba urgente, no opcional, aprender a integrar esa capacidad. Para ello desarrolló el proceso de individuación, un método pensado para mantener la esencia propia mientras se establece una relación consciente con los contenidos inconscientes. Primera fase: reconocimiento y diferenciación. El primer paso es aprender a identificar cuando lo que percibes no es tuyo, sino material psicológico absorbido del entorno. Jung lo llamaba discriminación consciente. Distinguir entre la voz auténtica de tu interior y los ecos que provienen de otros. Para lograrlo recomendaba momentos diarios de soledad absoluta, permitiendo que la mente se asiente y revele qué pensamientos son genuinamente tuyos. Segunda fase: integración de la sombra. Muchos ven con nitidez la oscuridad ajena porque no han reconocido la suya propia. Jung insistía en que negar tu capacidad para la mentira, el egoísmo o la crueldad solo aumenta el impacto de ver esas cualidades en. Integrar la sombra no te hace malo, te convierte en alguien completo, capaz de ver sin juzgar. Fase final: participación consciente en el inconsciente colectivo. Aquí el reto es interactuar con las cargas psicológicas de los demás sin perder la identidad. Jung lo describía como ser un puente entre lo consciente y lo inconsciente, ayudando a otros a iluminar sus zonas oscuras sin confundirte con ellas. Para esto se necesita desarrollar contenedores psicológicos, la capacidad de sostener temporalmente lo ajeno, sabiendo que no te pertenece. Para Jung esta integración no era un lujo, sino una cuestión de supervivencia psicológica. De hecho, estudió figuras históricas para descubrir por qué algunos lograban convertir su percepción superior en un don transformador,
mientras otros caían en un colapso total. En última instancia, Jung entendía que la percepción superior era una espada de doble filo. Podía convertirse en la mayor bendición, o en la más devastadora de las maldiciones. Quien aprendía a integrarla lograba caminar por el mundo con una claridad que pocos alcanzan, sin perderse en las sombras de otros ni diluirse en el océano del inconsciente colectivo. Pero quien la ignoraba, quedaba condenado a vivir atrapado en un laberinto ajeno, cargando pensamientos y emociones que nunca le pertenecieron. El verdadero desafío no era ver más que los demás, sino aprender a sostener esa visión sin dejar de ser tú mismo. Porque como diría el propio Jung, solo quien se conoce y se posee a sí mismo puede iluminar la oscuridad sin ser consumido por ella.